Buenas noches a todos los participantes. Hoy día, continuando con el diplomado especializado, tenemos programado la 9ª sesión del presente diplomado, el mismo que estará a cargo de la doctora, a quien le damos el pase para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, doctora Natania Sánchez Chiva. Gracias. Hola, buenas noches. Ok. Para los que no estuvieron la sesión pasada, mi nombre es Natania Sánchez y estoy muy contenta de nuevamente estar con cada uno de ustedes. El día de hoy, sin más, vamos a tocar una sesión más, que es el matrimonio y sus nuevas formas. Antes de hablar del matrimonio y sus nuevas formas, primero debemos de recalcar que actualmente en el Perú el matrimonio no tiene nuevas formas, sino que sí se está dando la visualización, o están evaluando en realidad qué otras formas puede tener el matrimonio que ante a las personas heterosexuales, ¿no? Sin embargo, de que el matrimonio no tiene nueva clasificación, hay un tipo más amplio que es la unión. Está en o tiene los efectos del matrimonio en muchos casos. Pero vamos a continuar. Disculpen nuevamente. Habíamos indicado que el matrimonio se están recién viendo de qué formas puede ser variado el matrimonio. Sin embargo, actualmente en nuestra legislación no tenemos nuevas formas del matrimonio. Lo único sí es que hay un reconocimiento de la unión de hecho, que no es igual a un matrimonio, porque es una institución que va de la mano del matrimonio, que tiene los mismos efectos del matrimonio, pero que no es considerada como tal, ¿no? Entonces, como parte de los antecedentes, habíamos indicado que los tratadistas civiles, ellos coinciden unánimemente que el matrimonio constituye la base fundamental del derecho de familia. Y estas acepciones o estas aseveraciones en realidad se veían reflejadas muchísimo más en la Constitución de 1979, porque la Constitución de 1979 recogía y protegía el derecho de la familia, pero también protegía el derecho del matrimonio. Y en esta Constitución nos decía que
solamente se iba a concebir a la familia dentro del matrimonio. Todas las demás acepciones que estuvieran fuera del matrimonio iban a ser reprochables, entonces, y no iban a ser protegidas por el Estado. Por eso que en ese tiempo había estos dos tipos de distinciones entre los hijos legítimos y los hijos ilegítimos, ¿no? Los hijos que habían nacido dentro del matrimonio y los hijos que no. Es más, podían heredar los hijos solamente legítimos, porque los hijos ilegítimos no tenían ningún derecho. Es por eso que decían que esta constitución, la de 1979, recogía y protegía no solamente el derecho de familia, sino también protegía el matrimonio, y estas aseveraciones, como que el matrimonio constituye la base fundamental del derecho de familia, o que el concepto de matrimonio reposa sobre el concepto de familia reposa sobre el matrimonio, son supuestos que han ido evolucionando, han ido avanzando, porque en esta constitución, en nuestra constitución actual, la de 1993, nos damos cuenta que no los recogen. No recogen la familia dentro del matrimonio, sino que recoge a la familia como un género y el matrimonio como una especie. ¿El matrimonio puede estar dentro de una familia? Sí. ¿Se puede dar la familia dentro de un matrimonio? Sí, pero también se puede dar la familia fuera de un matrimonio, y esa también va a estar protegida y va a tener los mismos derechos y la misma importancia que una familia que está fuera de un matrimonio. Bueno, estos son solamente los antecedentes para poder ir un poco más ahondando en la figura del matrimonio y la unión de hecho, que es algo que vamos a hablar. El concepto de familia en el sistema jurídico nos dice que en nuestros códigos o en nuestra ley actual tampoco no tenemos una concepción de la familia, no nos dicen exactamente qué es una familia o a qué se le considera una familia. No, sin embargo, de manera taxativa en el sistema jurídico se considera la familia una comunidad de personas basadas en el matrimonio o en la convivencia. Y ahí sí indican que es de un hombre o una mujer, porque solamente se va a poder tener familia, es decir, vamos a poder hablar de la reproducción entre un hombre y una mujer, y porque nuestros códigos y nuestras reglas reconocen tanto la unión de hecho como el matrimonio solo entre el hombre y la mujer. Por eso que hemos puesto ese reconocimiento, ¿no? La convivencia entre el hombre y la mujer, o el matrimonio entre el hombre y la mujer. También nos dicen que va a tener tres principios fundamentales o tres objetivos fundamentales, que es la procreación humana, la ayuda y el auxilio recíproco y el desarrollo integral de las personas que constituyen esa familia. Van a estar unidos por un afecto derivado de una relación, ya sea de pareja, una relación filial o un parentesco. Entonces, más o menos es así como en nuestro sistema jurídico se conceptualiza una familia, ya que no tenemos una definición exacta dentro de nuestro ordenamiento. La familia en la Constitución de 1993, en nuestra Constitución política actual, la Constitución también protege la familia, es decir, uno de sus principios básicos es la protección de la familia, la protección del niño, del adolescente, de los integrantes del grupo familiar, pero ya no tienen la concepción antigua. Es decir, ya no nos dicen que solamente van a proteger a las familias creadas dentro del matrimonio, sino que también nos dicen que la familia va a tener un concepto más amplio. Ya no solamente un concepto netamente o estrictamente jurídico, sino también sociológico. Y ahí vamos a poder ver que abarcan todo tipo de familias, como las familias monoparentales, las familias ensambladas o las familias constituidas, que son el tipo usual, ¿no?, de familia. Dentro de los tratados de derechos humanos también hay un reconocimiento y hay una protección por parte de la familia. Es más, los derechos civiles y políticos se refieren a la familia como un elemento natural y fundamental de la sociedad, sujeta a la protección del Estado y de la sociedad. Del mismo modo, el Convenio Americano de los Derechos Humanos establece que la familia debe de ser protegida por el Estado y por la sociedad. Aquí ya no solamente hay una protección por parte del Estado como padre, sino también por parte de la sociedad, como los seres que integran a esta. Bueno, vamos a hablar un poco más del matrimonio ahora. Ya sabemos que la familia, en concepciones antiguas,
partía de que se tenía que dar dentro del matrimonio nada más. Pero ahora ya sabemos que la familia es algo más amplio. ¿Y por qué hablo de la familia? Porque este va a ser el principio fundamental para poder saber si realmente podemos abrir la posibilidad de crear otros tipos de matrimonio, otras formas de matrimonio, o cerrar esta posibilidad, ¿no? Y tal vez poder darle otro tipo de matiz. Entonces, cuando hablamos de matrimonio, nos vamos a remontar al derecho romano. Y el jurista Modestino en el derecho romano nos decía que el matrimonio se definía como la unión del hombre y la mujer, implicando un consorcio por toda la vida e igualdad de derechos tanto divinos como humanos. Es decir, no solamente está hablando en el ámbito patrimonial, sino también extrapatrimonial. El matrimonio entonces va a ser una institución fundamental del derecho de familia. Su significado etimológico previene del vocablo matrimonius, que es de las voces de matriz, es decir, del vientre, ¿no? De la procreación, porque supuestamente el matrimonio fue hecho con este objetivo, la procreación y la permanencia de la especie, ¿no? Los fines del matrimonio. Tenemos varios fines, entre uno de los principales es la concepción social del matrimonio y la teoría de transpersonalismo, que afirma que el fin del matrimonio es la reproducción o procreación. También tenemos la concepción individualista del matrimonio, que sostiene que el fin solamente es de mutuo auxilio y de comprensión entre los cónyuges. El matrimonio canónico también señala que el fin es la primacía de la conservación de la especie y la educación de la prole. Para Santo Tomás de Aquino, el matrimonio tenía como fin ser social y religioso, y para Kant nos dice que el fin del matrimonio era procrear y educar a sus hijos, que no se aleja mucho de la realidad, ¿verdad? Dentro de los sistemas matrimoniales podemos ver tres tipos, pero nosotros solamente vamos a hablar del matrimonio civil. El matrimonio civil es la unión conyugal que crea un vínculo entre las personas con derechos y obligaciones, y se da de manera formal ante las autoridades civiles. ¿Por qué aquí no hemos sido tan... Esta es una concepción teórica nada más, pero no es legal, ya que más adelante vamos a ver la concepción legal que nos da nuestro Código Civil. Las características del matrimonio, entre las principales, es que es un vínculo unitario, es decir, es monógamo, no puedo casarme con varias personas, ¿no? Solamente con una persona. Tiene un carácter civil, tiene un carácter público, es solemne y es consensual. Es decir, que para que yo pueda casarme tengo que tener la autorización o el consentimiento de ambas partes. La naturaleza del matrimonio, hay una teoría que es la más conocida, que es la contractual, que nos dice que el matrimonio es un negocio jurídico complejo o también es un contrato institucionalizado. ¿Por qué? Porque hay obligaciones que se deben de cumplir. Sin embargo, esta teoría también se cae un poco porque esas obligaciones yo, si bien las tengo que cumplir, pero no puedo ir a muchas de ellas, no puedo ir a hacerlas exigibles, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la otra arista, que es la unión de hecho. La unión de hecho está regulada en el Código Civil peruano, está regulada en el artículo 326, y también está reconocida en nuestra Constitución en el artículo 5 y protegida en el artículo 4. La unión de hecho ya es cuando la unión de hecho, en realidad, antes de hablar de la unión de hecho, vamos a hablar del concubinato. ¿Por qué? Porque la unión de hecho, para que se dé, tiene que estar registrada. Solamente vamos a hablar de la unión de hecho cuando ésta esté registrada. Sin embargo, si yo no he registrado mi unión de hecho, no he registrado mi convivencia, va a seguir siendo solo una convivencia. Y para que sea unión de hecho, al igual como el matrimonio, voy a tener que tener distintas características, porque si no cumplo con las características que me da la ley,
esa unión de hecho tampoco no va a poder ser válida, entonces solamente sería un concubinato y nada más. Y nunca podría ser una unión de hecho, ni tampoco podría traer los efectos que tiene la unión de hecho, ¿no? Solamente sería un concubinato tal vez impropio porque no cumple las características, mientras que cuando las cumpla sería un concubinato propio y ahí solamente el concubinato propio es aquel que me va a dar el visto bueno o la luz verde para que yo pueda inscribirla. Entonces tenemos elementos en el concubinato, que es el elemento de hecho, la temporalidad, ya que tengo que tener un tiempo en específico para que yo pueda recién inscribir mi concubinato, y el elemento legal. Las formas de concubinato, que según el elemento que entrega la unión, el concubinato perfecto, el notorio, el imperfecto, y según la forma de origen de la unión, es el concubinato directo, voluntario e indirecto. Y aquí vamos a ver que tanto el matrimonio como la unión de hecho son muy parecidos, ¿no? Uno, vamos a poner las características, como lo pueden ver, es la unión voluntaria en ambos, es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer, efectivamente, de libre impedimento, tanto para casarme como para poder inscribir mi concubinato y poder tener una unión de hecho, tienen que tener libre impedimento y tienen que estar legalmente aptos. Es decir, cuando decimos legalmente aptos, hablamos de que no sea un niño, una niña, un adolescente, y que no estén casados, ni tampoco que tengan infecciones de transmisión sexual o VIH-Sida, ¿no? Y este matrimonio siempre se va a dar por sociedades gananciales por defecto, porque también se puede indicar, es decir, si tú no indicas que quieres la separación de bienes, entonces por defecto es la sociedad de gananciales. La unión de hecho también tiene que ser de libre impedimento, es decir, tiene que estar solteros, divorciados o viudos, conviven en parejas de forma libre, pública y notoria por más de 2 años continuos para que recién se pueda inscribir esta unión de hecho. Porque si no, tal vez podría ser una unión de hecho, pero si nunca has inscrito, entonces nunca vas a poder tener los efectos que trae consigo, ¿no? El matrimonio se puede dar de manera municipal y los requisitos son los exámenes médicos, el edicto municipal y la publicidad. ¿Por qué no hay tantos requisitos tal vez para el matrimonio? ¿Por qué no son más tajantes? Porque recordemos que con la entrada en vigencia de la Constitución de 1993, el matrimonio ya no busca una protección, o sea, ya no hay un principio proteccionalista sobre el matrimonio, sino que más bien hay un principio de promoción del matrimonio. Es decir, me di cuenta que la gente no se quiere casar y lo que tengo que hacer ahora es promover el matrimonio. ¿Por qué? Porque ya he creado una institución que va tal vez de la mano, que va acompañada, ¿no? Y que no necesita de las formalidades del matrimonio, por eso que lo que voy a hacer es promoverlo nada más. Ya no protegerlo, ya no poner tantas aristas alrededor, sino que ahora lo voy a promover. Voy a ser un poco más práctico para que se lleve a cabo. Es más, si yo no cumplo uno de los requisitos, ¿no? Por ejemplo, si yo no declaro, ustedes saben que solamente nos podemos casar dentro del distrito de donde la persona vive, ¿no? Si yo vivo en Villa El Salvador, me puedo casar en Villa El Salvador. Si mi futuro esposo vive en Surco, se puede casar sola, nos podemos casar o en Villa El Salvador o en Surco. Pero imaginemos que yo me caso, no sé, pues me caso en San Borja, allá. Y declaro, porque hago una declaración, que vivo en San Borja y pongo la dirección de un hotel o pongo la dirección de la casa de mi tía ahí en San Borja. Entonces, una vez que se ven los requisitos y todo lo demás, y si alguien, por ejemplo, se da cuenta y quiere invalidar eso, en realidad podrían declarar la invalidez de ese matrimonio por haber declarado que vivo en otro lugar. No, no, porque lo que se busca, como vuelvo a decir, es promover. Si hay requisitos que se deben de cumplir, obviamente, como son los exámenes médicos, ¿por qué se dan los exámenes médicos? Porque
al darse eso, entonces tú no estás atentando contra la vida de la otra persona. Por eso básicamente se dan los exámenes médicos, los edictos, para poder ver de que la persona no esté casada con otra persona, ¿no? Que no tenga ningún tipo de impedimento, para eso es básicamente, pero los demás, los requisitos de forma, porque esos son de fondo, ¿no? Pero los requisitos de forma se pueden subsanar, y eso no representa que tu matrimonio va a ser inválido, ¿no? Y un gran ejemplo creo que lo hemos visto en la televisión, ¿no? Con Mario Jara y Corina Rivadeneira, cuando ellos se casaron, indicaron que se casaron en provincia, indicaron que ahí vivían, pero en realidad ellos no vivían en provincia, pero no se declaró nulo el matrimonio porque lo que se busca es promover, ¿no? Es el principio de promoción del matrimonio. Y la unión de hecho, bueno, se sujeta bajo las sociedades de gananciales, se puede dar pasando los 2 años de convivencia, y hay una declaración de unión de hecho ante el notario, y solamente va a tener los efectos de unión de hecho una vez que esto se ha dado y se ha registrado. Puede ser con retroactiva, sí, es decir, yo puedo haber tenido 10 años de concubinato y recién al 10.º año lo inscribo, pero va a valer por todos los años que yo he estado dentro del concubinato. Entonces, ahí no hay problema. ¿Cuáles son los efectos de la disolución de la unión de hecho? Es la muerte, el abandono del hogar, por mutuo acuerdo, por decisión unilateral. ¿Y cuáles son las consecuencias de disolución del matrimonio? Las mismas, pero como consecuencia de un matrimonio yo puedo tener una indemnización y una pensión de alimentos, lo que no puedo tener con la disolución de la unión de hecho. Y ahora vamos a hablar del derecho de igualdad. ¿Por qué? Porque ya no solamente vamos a hablar de la modalidad netamente, de la modalidad no, de la institución del matrimonio o de la unión de hecho, sino que vamos a ver estas nuevas formas eh, de matrimonio que tal vez se puedan plantear, que tal vez se puedan plasmar en nuestro ordenamiento jurídico, y espero que al terminar la exposición, no sé, tal vez podamos tener algún comentario respecto a eso, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes si realmente piensan que el Perú está preparado para una nueva forma de matrimonio como tal, como la institución del matrimonio, o pueden haber otras alternativas aparte del matrimonio? Y específicamente estamos hablando de parejas de parejas homosexuales, ¿no? Donde no están siendo protegidos los derechos de estas parejas. ¿Por qué? Porque si estamos hablando, por ejemplo, ¿no? De parejas del mismo sexo, nuestro ordenamiento jurídico no reconoce que una pareja, un varón que vive con otro varón y tienen un hijo, sociológicamente lo reconocen como si fuera una familia, pero jurídicamente no lo reconocen como una familia. ¿Por qué? Porque el varón que vive con otro varón no puede inscribir su unión de hecho y tampoco se puede casar, porque la unión de hecho solamente se da entre un varón y una mujer, y el matrimonio se da solamente entre un varón y una mujer. Por tanto, si yo no puedo inscribir mi unión de hecho, no voy a poder tener los beneficios que me da esa unión de hecho, ni tampoco, si yo no me puedo casar, tampoco puedo tener los beneficios o los derechos que adquiero al casarme, ¿cierto? Entonces, más o menos esa va a ser el planteamiento de por qué tal vez necesitamos una reforma dentro de las nuevas modalidades o las nuevas formas en que se debe dar el matrimonio. Al igual como se evolucionó tal vez en un tiempo donde en nuestra constitución nuestros legisladores veían todo lo que estaba fuera del matrimonio como algo paupérrimo, como algo que no podían tocar, como algo ilegal o como algo malo. Ahora tal vez no lo ven como algo malo, pero tampoco no lo quieren regularizar, ¿no? En este caso, cuando hablamos del derecho a la no discriminación de la orientación de género, vamos a hablar al derecho de igualdad. Este derecho de igualdad, ¿qué es lo que nos dice? Que va a hacer que la dignidad de cada una de las personas sea un derecho fundamental e inherente del ser humano. ¿Y por qué hablamos de la igualdad? Porque tenemos que ver que
tanto las personas que viven en una relación o que conviven con relaciones homosexuales y las que conviven en relaciones heterosexuales, tienen que tener protegidos los derechos que les da el vivir en convivencia, el estar en una convivencia, ¿no? Hemos visto que en el transcurso de los años, también el legislador no solamente ha tomado y ha recopilado teorías netamente jurídicas, sino también teorías sociológicas. Y en este caso vemos la teoría sociológica de la familia, ¿no? Que vemos las familias monoparentales, las familias ensambladas y las familias constituidas. Al mismo tiempo también quieren crear de manera sociológica algún tipo de modalidad que recoja estos derechos de la dignidad y estos derechos de la igualdad de las personas que conviven con sujetos del mismo género. Entonces, cuando hablamos de la dimensión y los principios del Estado, las personas del mismo sexo nos indican que están siendo desprotegidos por el Estado. Y una de las características principales del Estado es la protección a la familia. Pero sin embargo, estas no se ven, las familias que no son heterosexuales, no se ven protegidas por él, por nuestro propio Estado. Para ello, es necesario crear una nueva forma de matrimonio para poder protegerlas. Esa sería nuestra pregunta. ¿Realmente es necesario que haya una nueva forma de matrimonio para proteger las uniones de parejas no heterosexuales? Porque el grupo, sabemos que el grupo LGTBIQ, creo que ahora sí es todo eso, em, es un grupo minoritario, pero se siente muy vulnerado. ¿Y por qué pongo énfasis en que es un grupo minoritario? Porque usualmente el derecho es creado no para las minorías, sino para las mayorías, para regular, ¿qué cosa? ¿Qué regula el derecho? Que eso lo vemos en las primeras clases de derecho. ¿Qué regula el derecho en realidad? El derecho regula qué cosa? Regula acciones, ¿verdad? Regula la sociedad misma y regula lo que ya hace la sociedad y lo que hace la mayoría de la sociedad, no la minoría. Sin embargo, al ser una población vulnerable, esta minoría, también se tendrían que regular derechos para esta. La única norma que recoge a la familia eh, en macro, a la familia de manera extensiva, con el pensamiento sociológico, es la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, es la Ley 36364. Esa es la ley que protege o que regula o que ve de manera extensiva a la familia. ¿Por qué? Porque en esa ley no nos dicen exactamente qué es una familia, pero sí nos dice a quiénes protegen. No nos dicen que va a proteger al hombre y a la mujer que vivan dentro de un matrimonio, dentro de una unión de hecho, o dentro de un concubinato, no, nos dice que va a proteger a los integrantes del grupo familiar que vivan, ¿verdad? Dentro de un mismo hogar, de una misma casa. Es más, las únicas excepciones que pone esa ley es cuando tú tienes un contrato de trabajo o cuando tú tienes un contrato de arrendamiento. Entonces esas son las únicas excepciones que ahí no iría, ¿no? Si yo no puedo, si yo tengo una empleada del hogar y la bofeteo, la empleada del hogar no me puede demandar por violencia familiar, ¿no? No podría. ¿Por qué? Porque tiene un contrato de trabajo conmigo. Me podrá denunciar por agresión, ¿no? Por distintas cosas, pero no por violencia familiar. Sin embargo, si una persona, que las uniones de parejas no heterosexuales sí se pueden denunciar por violencia familiar. Y sí pueden estar, sí es que el Estado sí los está protegiendo en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto tienen una protección porque están dentro de los integrantes del grupo familiar. Y ahí sí recoge la familia, no solamente heterosexuales, sino también la familia que no son heterosexuales. ¿Por qué? Porque lo da de manera muy, esta ley lo da de manera muy light, ¿no? Muy ligera, y cuando tú recién te pones a analizar, es que te das cuenta que las parejas no heterosexuales también pueden entrar a tallar esa ley, y entonces
sí estamos hablando de que el Estado les da una protección dentro de un ámbito importante, primordial, sí, y les da esa protección, ¿no? Y vuelvo a repetir la pregunta, ¿es necesaria una nueva forma de matrimonio para las uniones de parejas no heterosexuales? Sabiendo que el matrimonio, como palabra, como institución, parte de matriz, parte sabiendo que la visión es crear más familia, crear una prole, porque cuando hablamos de matrimonio de parejas no heterosexuales, de la palabra matrimonio, estamos también abriendo paso a qué cosa, a hablar de adopción, porque si yo no tengo no puedo tener hijos, no puedo tener prole de manera natural, entonces, ¿qué voy a hacer? Es adoptar, porque el matrimonio tiene como objetivo, la prole tiene como objetivo crear niños. Sí, tiene como objetivo seguir avanzando en la propagación del ser humano. Ese es el objetivo principal del matrimonio, porque así se crea, con ese objetivo. Tal vez ahora, en la actualidad, obviamente, no es ese objetivo porque te casas por amor, te casas por muchas otras cosas, ¿no? Y no solamente porque, ay, yo quiero tener un hijo, porque para eso no necesito un matrimonio, o solamente estar en un concubinato, puede ser en una unión de hecho, y no necesito estar dentro de un matrimonio para casarme. Pero el fin del matrimonio es eso, es la familia. Esa es la intención del matrimonio, esa es la finalidad del matrimonio, ¿no? Entonces, respetando esa finalidad y sabiendo que etimológicamente la palabra es eso, estaría bien forzar la figura de la institución del matrimonio para que las uniones de parejas no heterosexuales pudieran ser protegidas. ¿No creen que tal vez puedan haber otras alternativas para que estas parejas también puedan ser protegidas? Dentro de los derechos humanos y dentro de la Corte de Derechos Humanos, muchas veces cuando las parejas no ven la protección, o la familia de parejas no heterosexuales no ven la protección por parte del Estado, y un caso muy sonado en Argentina antes de que fuera legalizado el matrimonio homosexual, un caso muy, muy sonado fue aquel de Ricardo y Paloma, dos personas del mismo género, uno era trans, ¿no? No se había cambiado el nombre, era su nombre el que usaba, porque no podía cambiarse el nombre, en realidad era, era Ricardo y Francisco, el otro se quería, obviamente, quería llamarse Paloma, pero ¿qué pasó? En ninguna de las instancias de la corte dejaron que se casen, ni tampoco dejaron que se cambie de nombre, entonces ellos fueron a una instancia mayor, que es la Corte Internacional de los Derechos Humanos, y la Corte ordenó al Estado que los casara, es decir, que regularizara su estatus civil, porque ellos ya se habían casado en Estados Unidos y solamente querían que hagan valer su estado civil también en Argentina, y dijo que tenían que regularizar ese estado civil, y no solamente regularizar el estado civil, sino también el cambio de nombre. Y entonces ahí vemos que cuando no hay un sentido adecuado de las leyes en tu país, y cuando no hay un sentido adecuado también de la manera en que son protegidos los derechos, muchas veces al acudir a una instancia internacional, que hace? Ataca solamente la soberanía del mismo país. Por tanto, deben de haber instrumentos necesarios que puedan recoger, que puedan ayudar a que las personas que no se, las personas o la minoría que no se siente protegida tal vez, o que no puede casarse, que no puede tener una unión de hecho, puedan sentirse protegidas. ¿Y cómo se protegen? Actualmente en el Perú, ¿cómo es que estas personas se pueden sentir protegidas? Uno, ya hemos mencionado que respecto a la violencia familiar, sí los recogen.
de manera bastante amplia, pero sí los recogen, no de manera individual, sino que bastante amplia, pero recogen ese tipo de familia. También vemos que respecto a los bienes, ¿de qué manera se pueden proteger? ¿Cuál es el instrumento normativo que tienen las parejas o que tienen las personas que viven juntas para poder protegerse? ¿Cuál es la copropiedad? Y ni siquiera es necesario que yo sea pareja de mi copropietario, ¿no? Sino que resguardo mis intereses patrimoniales bajo la premisa de la copropiedad. Entonces, hay mecanismos, hay mecanismos. ¿Y por qué decía y hablaba de la igualdad? Porque el matrimonio nos pone distintos requisitos para que nosotros podamos poder acceder a este, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera una persona que creo en la poligamia, que practico la poligamia, no lo hago, pero es un ejemplo nada más. Si yo fuera una persona que creo en la poligamia, practico la poligamia, es más, había un sector religioso que practicaba la poligamia. No sé si hasta ahora era un sector de los mormones, antiguamente, que practicaba la poligamia. Y para ellos era validero eso, esa práctica, ¿no? Y es más, estaba unido a una fe religiosa, una creencia religiosa, pero en Estados Unidos y en los demás países se comenzó a volver ilegal la poligamia. Entonces, si yo vengo y digo, yo me quiero casar, pero yo practico la poligamia, es decir, ya me he casado antes, y si tú no me casas, estás atentando contra mis derechos fundamentales y contra mi libertad religiosa, entonces voy a la corte y pido que me casen y que hagan valer mi matrimonio. Entonces, ese tipo de cosas que tal vez hacen que la soberanía de un país sea atentado de manera indirecta o directa, son lo que disminuyen la fuerza de un Estado. Entonces, yo voy a hablar de la igualdad porque soy igual ante la ley, soy una persona, un sujeto de derechos ante la ley, pero para poder obtener tal vez un beneficio, para poder hacerme acreedor o poder alcanzar el estatus que yo quiero, por ejemplo el matrimonio, tendría que cumplir los requisitos que que indica el matrimonio. ¿Para qué? Para que yo lo pueda hacer. Porque si yo no cumplo los requisitos, por ejemplo, no estar casada, así yo muera por casarme nuevamente y quiera y desee casarme, no podría acceder a ese derecho. Y es porque están discriminando mi manera de pensar, y es porque están discriminando mi manera de profesar mi fe. No, es que simplemente la ley trata a los iguales como iguales y a los diferentes como diferentes. Ok, tú tal vez en tu religión tienes la libertad de que en tu religión puedas casarte 5000 veces y está bien, pero bajo las normas y los preceptos y los principios del derecho no lo puedes hacer. Y con eso no estoy diciendo que cerremos las puertas para el matrimonio, porque el matrimonio es una institución sagrada y que otras personas que no sean heterosexuales no pudieran alcanzarla, no. Pero podemos crear distintas regulaciones para que las personas que se sienten afectadas puedan tener los derechos semejantes a estos. Por ejemplo, la unión de hecho, que son personas que no se quieren casar, pueden casarse, pero no se quieren casar, porque tienen que cumplir más requisitos también para estar en esa unión de hecho, pero no se quieren casar. ¿Tendrán el mismo estatus que las personas casadas? ¿Tendrán los mismos beneficios que las personas casadas? No. ¿Por qué? Porque simplemente no se casan. ¿Está su derecho ahí? Sí, está su derecho siempre y cuando cumplan los requisitos necesarios para poder alcanzar eso. Pero si yo no cumplo con los requisitos necesarios, no lo voy a poder hacer. Y van a haber distintas alternativas que voy a poder tener a mi mano que recojan y regulen los derechos y protejan mis derechos. Yo creo que nos debemos de enfocar más que en tratar de darle el mismo estatus a todas las personas, en proteger los derechos que están o que sienten que están siendo vulnerados. Por ejemplo, el derecho a la herencia, el derecho a, bueno, ya tienen a la libre
elección, ¿no? Pero el derecho a la herencia, el derecho al patrimonio, ¿no? A elegir tal vez si me van a desconectar o no. Esas cosas yo creo que deberían de ser reguladas en una norma distinta y no bajo la misma premisa del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio ya hemos evaluado y hemos visto que es una institución muy distinta. Y no puedo abrir un abanico para que todos puedan entrar dentro del matrimonio, no, sino que voy a tener que crear, como se ha hecho en distintos países, crear una regulación distinta para las personas que tal vez no cumplan con los requisitos de un matrimonio, pero no dejo de cuidar y salvaguardar, ¿qué cosa? Salvaguardar sus derechos, salvaguardando también los derechos y los principios de la familia. ¿Por qué digo salvaguardando los derechos de la familia? Porque dentro de una familia que hay niños. Y como hablábamos el martes pasado, lo que prima es el interés superior del niño. Si yo, si en una familia no prima el interés superior del niño, entonces estamos atentando contra la misma familia, porque para que esa familia pueda perdurar en el tiempo, ¿qué va a pasar? Esos niños van a tener que crecer de manera sana, con una protección adecuada para que pueda seguir. Si no pasa eso, simplemente eh, se va a extinguir la familia, ¿no? Que es lo que tal vez ahora está pasando, ¿no? Hay una extinción de la familia. Hay países, es más, hay países que no tienen población, que su población, es más, que abren las puertas y dan visas para que se puedan casar y puedan establecer familias ahí, porque ya no hay esa población. Y no es solamente por el avance de la ciencia, no es por el avance del pensamiento progresista, sino que es porque el sentido de la familia se ha perdido, porque tal vez esa protección del interés superior del niño se ha perdido. ¿Por qué digo del interés superior del niño? Porque cuando nosotros hablamos de matrimonio, abrimos las puertas a qué cosa, a la adopción. Cuando hablamos, es más, la unión de hecho no tiene la posibilidad de adoptar. Puedes adoptar dentro de un matrimonio o fuera como una persona soltera. Pero dentro de una unión de hecho, dentro de un concubinato, no te dan el acceso para que tú puedas adoptar. Entonces, eso también tenemos que ver. ¿Por qué? Porque como la unión de hecho no es legalmente, eh, no es legalmente tan confiable, no es la palabra, tal vez tan fuerte como un matrimonio, entonces lo que dicen es que no pueden. ¿Por qué? Porque está en juego la salud mental, está en juego el interés superior del niño. Entonces, lo mismo tendríamos que evaluar, recordando también que un niño cuando entra en adopción, lo que se le quiere restituir, ¿qué cosa es? Lo que se quiere restituir en un niño cuando entra en adopción es la familia que ha perdido. ¿Y el niño cómo ha nacido? Ha nacido de un padre y de una madre. Buenas, malas, no lo sé, pero ha nacido de un hombre y de una mujer. Entonces lo que tú le tienes que restituir, ¿qué cosa es? Es esa familia que perdió, ¿no? Y ahí está el interés superior del niño. Tú en la adopción no es que sea el derecho del padre a tener un hijo, no, es todo lo contrario, es el derecho del niño a tener una familia, a recuperar, a restituir lo que ha perdido, ¿no? Que es padre, madre, una familia. Y bueno, aquí es por ello que, según mi parecer, ¿no? Eh, el derecho de familia y la familia en realidad, y el matrimonio, tiene que seguir siendo una cerradura, tiene que seguir estando cerrado. Esa institución no puede abrirse al antojo de las personas o de los tratadistas o de los juristas o de entes internacionales, no. Yo creo que el matrimonio como institución tiene que ser respetada, tiene que ser, y tienen que cumplir los requisitos necesarios. ¿Para qué? Para que pueda seguir formando y seguir atravesando y seguir en el tiempo formando a esas familias, ¿no? En cambio, las uniones, que pueden ser libres y que pueden ser reguladas,
y que no me dan el acceso a que yo pueda criar un hijo y que yo pueda tener a un niño dentro de mi cargo, pueden ser muchas y pueden ser reguladas, siempre y cuando no se afecte el derecho del menor, ¿no? Pueden ser reguladas, ¿por qué? Porque yo puedo crear uniones no heterosexuales, por ejemplo, ¿no? Puede ser un proyecto de ley, ¿no? Entonces, en esas uniones yo puedo regular los derechos de las personas que están siendo afectados. Derecho de la herencia, derecho de su patrimonio, pero como vuelvo a repetir, no es el derecho de los padres a tener un hijo. No existe ese derecho. No existe el derecho a que yo pueda tener un hijo, no, no. Existe el derecho del niño a tener una familia, a restituir lo que ha perdido. Entonces, por ende, sí sigo estando de acuerdo con que el niño debe de ser criado dentro de la familia o dentro de un matrimonio o tal vez con las personas solteras, ¿no? Como ya lo hemos hablado, ¿no? Que en realidad con una sola persona. ¿Por qué? Porque si no hay una confusión dentro del niño, ¿no? Hay una confusión y más en la edad de formación. Lo que no se quiere es eso. Lo que no se quiere es que el niño sea afectado en la edad de formación. Después el niño puede decidir y puede decidir ser, no sé, o tener o amar a las personas que quieran. Si quiere puede decir percibirse varón, percibirse mujer, percibirse animal, porque ya también se están percibiendo así. Entonces, percibirse, percibirse ahora también es eh, alguien, ¿no? Alienarse, pueden percibirse de la manera que deseen, ¿no? Pero cuando ya ellos tengan una edad adecuada donde puedan decidir, donde puedan tomar sus propias decisiones y que esas decisiones puedan tener consecuencias, ¿no? Pero en el ámbito de su niñez, de su formación, yo creo que sí el Estado debería de seguir protegiendo eso y de la única manera de proteger eso es cerrándole la puerta al matrimonio y seguir teniendo esa institución tal cual como está. Por otro lado, creo sí, estoy muy segura que el Estado también debe de crear distintos mecanismos, así como ya los ha creado, ¿no? Distintos mecanismos que regulen tal vez esas relaciones que tal vez no están reguladas y que se sienten, hay una afectación directa para el patrimonio, una afectación directa para las decisiones o para la creación de metas en común con esas parejas, ¿no? Entonces, sí creo que el Estado ahí tal vez está dejando mucho tiempo de regular algo que ya se ha dado, algo que se da y que se va a seguir dando, pero que es función del Estado poder regularlo de la manera más adecuada, sin abrir la puerta al matrimonio, sin cambiar la esencia de lo que es la institución del matrimonio. Eso eso era todo lo que quería comentarles. Espero que haya podido quedar claro y espero, más que todo, más que claro tal vez, espero sí que podamos reflexionar y nosotros también podamos ver cuáles son las alternativas, ¿no? Porque en estos casos es de suma importancia el no tomar solamente una posición y poder cerrarnos, tal vez, ¿no? Sino que ver todo el panorama y poder ver qué es lo que realmente se necesita y cuáles son los derechos afectados. Una vez que nosotros podemos ver realmente cuáles son los derechos afectados, recién ahí podemos saber qué cosas o cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar para que esos derechos no sigan siendo afectados. Pero si yo no sé cuáles son los derechos afectados y más bien me estoy basando en algo emocional nada más, entonces lo único que voy a hacer es afectar derechos de otras personas, ¿no? Eso es lo que la sesión de hoy ha abarcado. No sé si alguien tendrá alguna pregunta, si todo ha quedado claro. Sí, doctora Natalia, gracias por su
ponencia. ¿Tiene, doctora, segunda pregunta para la autora? Doctora Natalia, creo que no hay preguntas. Estuvo bien claro la ponencia, su ponencia. Agradezco su participación por segunda vez a este diplomado. Doctores, agradezco también su participación. Entonces, daremos por culminada la sesión de hoy. Doctora Natalia, muchas gracias por su participación el día de hoy. Buenas Muchas noches. gracias, señor Henry. Cuídense, nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Buenas noches.